Ahí está, no encontraba el micrófono. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos nuestra última sesión y vamos a tratar de pasar rapidito por lo que nos queda de la biografía de Lilia para dedicarnos después a pintar, porque hoy tenemos que replicar una de sus obras, ¿ya? Em, Mi garganta está un poquito mala, así que espero que me acompañe, pero creo que vamos a ir bien. El versículo que habíamos dejado es Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, los invitamos a pensar en todo lo honesto, lo justo, lo puro, y esto también reflejarlo con nuestro arte para glorificar a Dios. Y también les vamos a invitar a que en la obra que vayamos a hacer hoy, al final ustedes puedan también escribir este versículo para que lo tengan siempre presente. Bien, hoy vamos a ver acerca del legado de Lilia, ya lo que ella dejó, que aunque ella ya no esté hoy en día con nosotros, sí ha tenido, ha influido de muchas maneras en las misiones, especialmente en África, en la zona donde ella estuvo. Entonces, perdón, mi garganta anda más o menos. Bueno, entonces veíamos que Lilia abandonó una brillante carrera como una de las artistas más prometedoras de su tiempo en Inglaterra. Pero ella abandonó esto para dedicarse a las misiones extranjeras. Durante más de 40 años vivió y sirvió como misionera en África. Cerca del final de su vida, Lilias dirigió operaciones del ministerio desde su cama. Ella no dejó de ser misionera hasta los últimos días de su vida. Cuando ya no podía levantarse de su cama, ella organizó estudios bíblicos donde asistían muchas personas y se apiñaban alrededor de su cama para poder escuchar la palabra y cómo ella les hablaba acerca de la belleza de Dios. Y aunque su cuerpo ya le fallaba, su mente siempre estuvo clara. Incluso al final de sus días, ella pedía oración para que Dios la fortalezca todavía para poder escribirle una carta a Amy Carmichael, que, perdón si no se pronuncia así, soy mala con el inglés, es otra misionera que también pueden buscar información acerca de ella, que también tiene una historia muy interesante, pero en India. ¿Ya? Y ella al final de sus días también le escribió una carta a su amiga misionera. Al momento de su fallecimiento, ya en 1928, Lilias había establecido 13 estaciones misioneras y contaba ya con más de 30 trabajadores, bajo el nombre de Banda Misionera de Argel. Y estaban unidos en su visión de presentar al mundo la luz de Cristo. Como habíamos visto igual ya la semana pasada, Lilias también, además de ser muy buena artista de dibujar, ella también era una escritora y ella también escribió algunos devocionales para llegar al pueblo árabe. Algunos de los más conocidos son Parábolas de la Cruz y Parábolas de la vida de Cristo. Aquí vemos una foto de Lilias cuando ya estaba muy mayor, que estaba en su cama donde hacía esos estudios bíblicos. Eh, y ella vivió y murió creyéndole a Dios. Su ejemplo nos invita a vivir constantemente en la luz. em, y nos hace pensar en lo que realmente vale la pena. Ella renunció a algo bueno por algo mejor, porque dedicarse al arte no era malo, no era algo que era malo y que por eso tenía que dejarlo, era algo bueno, pero ella lo dejó por algo mejor que era seguir a Cristo y seguir ese llamado que Dios le estaba haciendo a ella.
Lilias personifica la belleza de una vida completamente rendida a Dios y a sus propósitos. Y como ella lo dijo, como dice aquí en esta cita, la plena libertad de aquellos que no temen perder nada en este mundo, porque no hay nada que quieran conservar de él. Ella entregó todo por Dios. Hoy vamos, y así termina esta biografía que hemos visto tan linda de esta historia de Lilia. Yo después le voy a pasar en el grupo, hay una película documental que se hizo de la vida de Lilias, está en inglés, pero le pueden poner subtítulos e ir viéndolo despacito ahí que las mamás les vayan leyendo lo que dice, es muy, muy bonita, está en YouTube. Así que después se los voy a pasar en el grupo igual para que puedan ver un poco más de esta historia. Esta es una obra que Lilias pintó bastante antes de ir a Argelia. Esta es una obra que ella pintó en una visita a los Alpes suizos. ¿Y por qué escogí esta? Porque es una de las obras que a mí más me gusta. Me gustan todas las obras de Lilia, pero esta obra me gusta mucho. Además de que creo que no va a ser tan difícil para que la pintemos. Y no sé si pueden ver, pueden apreciar por acá donde está mi puntito. Yo no sé si ustedes ven el puntito cuando yo lo muevo, pero aquí entre el medio de estos arbolitos se ve algo como blanquito, ¿ya? Eso es humo. Eh, y cuenta que Lilias había ido a ver este lugar en los Alpes y veía que salía humo de un lugar. Entonces preguntó qué era eso, porque ya varios días lo veía en el mismo lugar, en el mismo lugar. Entonces le contaron que era un árbol que se estaba quemando sin arder, o sea, sin fuego, solamente salía humo y que entonces por eso no había riesgo, digamos, de que se disperse. Pero Lilias, como siempre, todo lo observaba y lo llevaba a su vida espiritual, pensó en cómo era necesario que las personas sí ardieran con fuego para expandir el mensaje de Cristo. Entonces, es una obra que también es importante en lo que fue después su ministerio, a pesar de que esta no es de Argelia en sí, esta obra era en los Alpes, pero también fue un punto de partida para ella. Así que esta es la obra que vamos a pintar nosotros hoy. Yo les mandé un boceto. Ahora vamos a preparar los materiales y yo voy a ir a conectar mi celular porque así me es más fácil mostrarles. Pero mientras tanto les voy a dejar para que activen sus acuarelas de estos colores, los colores los tonos que ustedes encuentren, pero más o menos vamos a necesitar un azul, un gris o negro si no tienen gris, un verde oscuro, el más oscuro que tengan, un magenta o rosado, amarillo, marrón y si tienen ocre, si no tienen ocre no se preocupen porque igual podemos hacer acá una mezcla. Para hacer el ocre pueden usar un poquito de amarillo, rojo y una pizca de negro y ahí también nos sale el ocre, ¿ya? Así que les dejo un segundo mojando sus acuarelas mientras que yo conecto el celular. El gris no es lo mismo que el negro. No, el gris no es lo mismo que el negro, pero si en sus tabletas no tienen gris, de todas maneras el negro nos va a servir porque acuérdense que con las acuarelas aclaramos con el agua. Entonces vamos a usarlo un poco más diluido, con más agua, ¿ya? Entonces, si no tienen gris, activan el negro. Si tienen gris, activan solamente el gris, ¿ya? Ok.
Daniela, estoy intentando de ingresar con el celular para que me aceptes, por favor. Ya. ¿Me escuchan? Necesito que alguien me hable para saber si es que me escucho bien. Miss, sí se escucha. Perfecto. Se escucha. Bien. Entonces ahora voy a poner aquí el celular y ahora la idea es que puedan eh, fijar esta pantalla, la que aparece aquí mis manitos, ¿ya? Entonces ahí la ponen en amplio. Voy a salir esto. Voy a dejar de compartir. Eso. Ya, ¿todos pueden ver dónde está mi mano? Tú, que se está moviendo. Sí. Ya, perfecto. Entonces, esa es la que ahora necesitan estar prestando atención. La obra que vamos a hacer es esta. Si se dan cuenta, los colores son un poco más intensos que en la obra original, ¿cierto? Además de que esta obra que hizo Lilias ha pasado por el tiempo, ¿cierto? Entonces los colores se hacen un poquito más opacos, ¿ya? Pero vamos a hacer algo como esto. Ya yo les pasé los bocetos para que ustedes tengan em, en, su, en sus papeles. Aquí no veo que no se alcanza a notar tan bien el lápiz, ¿ya? Pero yo ya lo tengo también repasado aquí con el lápiz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el crayón o la vela, lo que ustedes tengan, y vamos a colorear esos, esas manchitas que se ven en la montaña. Miren, yo les voy a mostrar acá en el que yo ya tengo pintado y que son estas, que están aquí en las montañitas, en las cordilleras del fondo, en los Alpes. Ahí es donde vamos a colorear. Yo les hice con el lápiz una marquita. Entonces, todo lo que está por dentro de eso, vamos a colorear muy bien con el crayón. Ustedes no lo van a ver ahora porque el crayón es blanco, el papel es blanco, entonces no se va a ver mucho. Pero, ¿qué va a pasar? Que después cuando pintemos con la acuarela, con agua, va a resbalar encima y no se va a pintar, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es pintar bien todo ese espacio de las cordilleras, ¿ya? Yo lo voy a mostrar un poquito aquí. Me perdí. Ahí estoy. Bien, entonces todo ese espaciecito lo vamos a pintar muy bien con crayón blanco o con vela, lo que tenga, ¿ya? Y después también vamos a usar un poquitito de crayón para pintar esta zona de aquí abajo donde hay como arena y rocas, ¿ya? ¿Cuáles eran los colores? Los colores de acuarela eran azul, rosado o magenta, gris, verde y amarillo, marrón y ocre, los que tuvieran ocre. Mi crayón está un poquito sucio la punta, así que me manchó un poquito aquí, pero bueno. Ya, entonces, el segundo lugar que vamos a pintar no es necesario, pero por las dudas que se les escapa mucho la pintura, entonces vamos a pintar también estas zonas donde tenemos un cerro debajo de los arbolitos. Entonces vamos a pintar algunas zonas no muy definidas, solamente hacer algunas manchas, ¿ya? Muy piolita, no es nada demasiado definido. Ya, yo les voy a ir mostrando acá como yo pinto, a ver si se alcanza a ver algo. No enfoca demasiado bien, pero bueno, aquí vamos a pintar un poquitito esas como rocas que hay ahí, que se ve como muy clarito. Me da la idea que era como que les daba el sol, entonces se veían mucho más claros y por eso Lilias los pintaba así como
que dejaba esos espacios en blanco. ¿Ya? Pero solo algunas manchitas, no se preocupan demasiado por esa parte. Bueno, si ya terminamos con esa parte, ahora vamos a ir a nuestras acuarelas. Vamos a usar un pincel un poco ancho, depende de si ustedes están haciendo el dibujo en chiquitito o en más grande. Si están haciendo en una página completa como yo, pueden usar un pincel grande como un 10, un 12. Y si están haciendo en una página más chiquita, pueden usar un 8, un 6. Bueno, eh, voy a mojar porque yo no alcancé a mojar mis acuarelas, así que voy a mojar ahora. Pero yo ya las tenía un poquito humedecidas, así que no va a ser mucho problema. Bien, entonces, Tía Janet, azul, ¿sí? Dígame. disculpe, ¿tía qué es mejor, una vela o un lápiz crayón blanco? Los dos son buenos, la diferencia es que quizás con el crayón es un poquito más fácil de llegar a las puntitas. Entonces, si Sí, tienes crayón, mejor el crayón, pero la gracias. vela igual funciona súper bien. Ya, gracias. De nada. Hola. Ya, bien. Entonces, ahora vamos a recordar las técnicas. Habíamos aprendido a hacer el degradado de dos colores y hoy la vamos a utilizar aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer, y esta primera parte vamos a hacer húmedo sobre húmedo. Es la única parte donde haremos húmedo sobre húmedo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mojar mi papel hasta pasar un poquitito las cordilleras, o sea, hasta más o menos donde tenemos los crayones, ¿ya? Mira cómo se lo dice Gabriel, mira, no importa que no sean iguales, las Entonces, montañas. vamos a Las mojar montañas. simplemente el papel con un poquito de agua. Sí, Yo sí, estoy tienen pintando montañas. aquí el papel solo con agua, ¿ya? No demasiado, no abundante Mira, agua, solo un Camilo, poquito hay de agua. varias, tráelo más acá. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Si pudiera apagarlo para que no confundamos al lo que estamos hablando. Ya, entonces, simplemente mojamos toda la parte del cielo, ¿ya? Ya, y Un ahí poquito de agua. hice Y un ahora montón. sí, vamos a ir a hacer el degradado de dos colores. Vamos a, Degradado de dos para colores. eso, ¿Qué color le está pidiendo ahora? ahora, ahora vamos a usar el azul, se ve aquí, el azul oscuro, y para esto era que yo les pedía que remojen un poco de gris. ¿Por qué? Porque vamos a tomar aparte un poquito, vamos a poner un poquito de agua, vamos a poner un poquito de azul y vamos a poner una pizquita de gris, muy poquito, y vamos viendo cómo se va tornando un poco más grisáceo ese azul. Ya no es un azul tan eléctrico, sino que es más gris. Así vamos mezclando un poquito y con bastante agua, porque queremos un tono muy clarito. Recuerden que nosotros en las acuarelas vamos pintando desde más clarito a más oscuro. Y si nosotros ahora ponemos un color muy intenso con mucho pigmento, después no vamos a poder aclararlo. Ya entonces, bien clarito, con bastante agua. Siempre les sugiero tener un papelito cerca. Yo tenía uno por acá y no sé dónde se fue. Aquí está. Un papelito donde pudiéramos probar. Entonces, por ejemplo, yo pruebo si me gusta ese tono. ¿Ya? ¿Me parece que está bien? Ya, entonces puedo empezar a pintar. Si lo veo muy oscuro, entonces le agrego más agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar la parte de arriba hasta más o menos la mitad, pero vamos a ir haciendo el degradado. Entonces, vamos pintando arriba y vamos degradando. Ya le podemos usar un poquito más de agua, si es que se seca el pincel. Sin meter mucho más pigmento. La idea es ir degradándola ya casi solo con agua.
de lado al lado, de lado al lado siempre. Si ustedes están haciendo un papel en un papel chiquito, va a ser más fácil, más rápido, ¿cierto?, de acabar. Yo estoy haciendo en una página completa, así que tengo aquí bastante que abarcar. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta por ahí está bien. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo con el rosado o magenta que tengan. También le voy a poner un toquecito, pero muy, muy poquito, de gris. Entonces también le voy a hacer un poquito más opaco para que no sea tan intenso. Con este color voy a empezar desde abajo. No se preocupen de pasarse un poco las montañas porque ya tenemos la reserva del color blanco con el crayón. Así que simplemente nos relajamos y vamos como de la mitad de la página hacia arriba. Con este color un poco más que queda como un rosa muy pálido cuando se le mezcla ahí con el gris. ¿Ya? Ahora, a mí me quedó aquí bastante bien la transacción entre un color y otro. Si a ustedes le queda como muy separado, como que se ve una tabla, la idea no es esa. Entonces, lo que pueden hacer es simplemente mojar el pincel y pasan por el medio donde se hace esa unión de colores para que se integren mejor los colores y para que incluso quede como una franja un poquito blanca. Porque si ustedes se fijan en la obra, voy a tratar de mostrar aquí la obra. No sé si se alcanzará a ver bien, pero tiene aquí abajo como un más rosa, después tiene casi como un blanco y después el azul. Entonces, si quieren, pueden también pasar con el pincel en esa zona y van secando el pincel. Y entonces se crea como un espacio más blanco. Y con eso ya terminamos la parte del cielo. ¿Cómo vamos pues hasta ahí? Ahora tenemos que dejarlo secar. Así que voy a esperar un ratito. ¿Cómo me dicen que van? Si van bien o si no podemos avanzar con la parte de abajo mientras tanto. Mal, dice. Ay, ¿por qué vamos mal? ¿Tienen alguna duda? Me dicen. Es el mismo degradado que hicimos cuando aprendimos las técnicas de acuarela, ¿ya? Y es muy suavecito, ¿ya? Con los colores bien, bien bajitos. Yo necesito que me vayan diciendo cómo van, si ya se les secó, porque ya para la siguiente parte necesitamos que esté seco. Mi hoja se mojó mucho, ya. En ese caso, tomas una toalla de estas absorbentes de papel y la pones encima y como que aplastas un poquito. Solo así aplastando un poquito, no frotando para no pasar a llevar el dibujo, pero solo aplastando un poquitito y ahí se va a recoger el agua en exceso. Si sale mucho pigmento, entonces repetimos después el proceso nuevamente, ponemos un poco de color y hacemos el paso de nuevo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya. Si quieren darle más intensidad, también le pueden dar un poquitito más de intensidad sin pasarnos demasiado por el hecho de que tenemos que hacer capas. Y la idea es que ahora la cordillera que vamos a hacer va a ser un poquito más intensa que el cielo. ¿Ya? ¿Estamos listos para continuar o todavía está muy mojado? Mi son sigue un poco mojado. Sigue un poco mojado. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos entonces a la parte de abajo, porque no quiero perder tiempo, porque hoy hay otra clase después de esta, entonces tenemos que terminar justo a tiempo. Ya, entonces, vamos a irnos a la parte de abajo. Para eso van a necesitar ocre. Si no tienen ocre, el color ocre se puede hacer con bastante amarillo
un poquitito de rojo y una pizquita de negro o gris, ¿ya? Si no, de todas maneras con amarillo y café también nos vamos a arreglar bastante bien, ¿ya? Así que no se preocupen si es que no tienen ese color. Vamos a necesitar también un café más o menos oscuro que tengan. El mío no es tan oscuro en realidad, pero está bien. Un café y un poquitito nada más, un poquitito de amarillo para algunos detallitos que vamos a hacer, pero vamos a usar poquitito de amarillo, muy poco. Entonces yo lo voy a dejar acá porque vamos a usar realmente poquito amarillo. Bien, lavamos el pincel. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a hacer húmedo sobre seco. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a mojar previamente toda esta zona de abajo, sino que simplemente así seco como está, vamos a ir haciendo manchitas, ¿ya? Sin mucho cuidado, sin pensar mucho dónde lo vamos a hacer, vamos a ir intercalando entre algunas manchas más ocre, otras un poco más café y otras un poco más amarilla. Pero en principio, sin pensarlo mucho, vamos a ir haciendo como algunas manchas. Ahí ustedes lo pueden ver, que no está ni siquiera muy pensado, solamente vamos manchando un poco. Y también esta parte del cerrito que está aquí arriba. ¿Se alcanza a ver ahí? Entonces, ahí vamos haciendo con ocre algunas manchas. Después también vamos intercalando en algunas partes donde nos quedó más sin manchas, vamos agregando un poquitito de café, con cuidado nada más de no pasarnos mucho hacia arriba, ¿ya? Vamos a respetar si esa línea que hicimos. Y aquí teníamos unas rocas, ¿ya? Estas que están a la derecha y que tienen como formas raras, son como unas rocas. Entonces, esas también las podemos pintar con un poquitito de café, bien clarito, porque después le vamos a ir dando más tono. Ya, entonces, antes de que esto se me seque, vamos a tratar de ir como mezclando un poco sin preocuparnos demasiado. La idea no es que termine siendo todo un color, la idea es que se noten como esas diferencias de colores entre el ocre, el café, ¿ya? Porque ahí es como que fueran unas rocas mezcladas con arena, que se ve también un poco de luz, hay bastante blanco en la obra original, ¿ya? Y en esta otra que teníamos en el cerro donde luego están los pinos, vemos que es un poquito más oscuro, pero también en principio vamos a ir poniendo un poco de amarillo y aquí sí vamos a hacer amarillo y ocre. Y aquí sí vamos a hacer un poquitito nada más de efecto húmedo sobre húmedo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquitito de agua, así como está el pincel. Yo no es que lo cargué mucho más de color, solamente así como está el pincel, un poquito de agua con el color que tenga, que es como un café con amarillo, con ocre. Y antes de que se seque, perdón, antes de que se seque, le vamos a dar unos toques de café más oscuro. Y vamos a dejar que ahí que actúe, que se vaya mezclando como quiere ese café. Ya sin darle demasiada dirección, lo vamos dejando solamente en una parte así como más hacia la derecha, como más al centro de la pintura, ¿ya? Porque es como que tuviera un poquito más de oscuridad de ese lado. Ahí lo vamos dejando, que se mueva un poquito. Aquí abajo el mío todavía tiene como algunos espacios como muy blancos, entonces yo le voy a seguir agregando algo de amarillo, de ocre, en algunas zonas un poquito más amarillos, ahí van viendo ustedes dónde creen que puede tener un poco más de luz, este cerro igual, y así, van jugando, relajándose, ¿ya? No nos va a quedar a todos iguales, a todos nos va a quedar diferente.
no va a haber dos obras que sean exactamente iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque igual vamos a dejar fluir un poquitito eso, que el agua lo maneje un poquito, a pesar de que no estamos usando demasiada agua aquí, pero de todas maneras vamos dejando que se fundan un poco esos colores unos con otros. Una vez que ya se van secando las capas de abajo, también pueden ir dando algunos toques con más agua que pintura, como para unificar un poco más. Y se van a ir notando esas diferentes como relieves que se notan. ¿Ya? Si se dan cuenta, no sé cómo les habrá quedado a ustedes, pero yo esta parte le puse blanco con el crayón, entonces eso no se me pintó absolutamente nada y quedaron bien marcadas esas roquitas blancas. Ya, esto ya va quedando, lo que nos queda ahora es intensificar las rocas. Las rocas que están a la derecha de la obra son un café un poco más oscuro. Entonces, yo voy a tomar un poco más de café porque me quedé sin café. Ya, entonces, esas con cuidado de no sobrepasarnos mucho hacia arriba, vamos a ir pintándolas de café. Y antes de que se termine de secar, también le podemos poner algunos toquecitos de ocre en algunas partes o un poquito de amarillo, ¿ya? Para que haga simplemente ese efecto de que ustedes ven cuando ven alguna roca, nunca tiene un color uniforme, ¿cierto? No es totalmente de un mismo color, sino que tiene algunos pequeños eh, detallitos. Ya. Tenemos que ir dejando que esto se vaya secando ahora porque tenemos que avanzar con la parte de arriba y la verdad es que esto también va a tener que secarse porque la cordillera va a tocar justamente con estas rocas, entonces vamos a tener que dejar un ratito que se seque. Hay una mano levantada, Sebastián Vera, ¿necesitabas preguntar algo o quedó la manito levantada nada más? Es que voy un poquito atrasada porque se me perdió mi goma y entonces no sé qué. Ya, dime en qué parte estás. Apenas estoy pintando las montañas. Ya, las montañas de aquí abajo o las de arriba. ¿Sí? Porque arriba no hemos avanzado todavía mucho. Las de abajo. Ya, perfecto. Bien. Entonces, una vez que tenemos esta parte pintada, vamos a avanzar nuevamente con la parte de las cordilleras, pero vamos a esperar un ratito, al menos la mía está muy, muy mojada. Mis rocas están extremadamente mojadas. Y aquí no podemos usar el secador de pelo, porque el secador de pelo, cuando pintamos con acrílico, es bastante útil para acelerar los procesos, a pesar de que el acrílico es súper rápido de secarse. Pero con las acuarelas no podemos porque tiene tanta agua que si apretamos aquí el secador se puede difuminar para cualquier lado y no es la idea. ¿Ya? Así que aquí vamos a tener que tener nomás un poquito de paciencia, esperar un poquito o yo estoy quitando un poquito con el pincel para que no demore tanto en secarse. Me va a quedar un poco más claro, pero la idea es que no se demore tanto. Bien, mientras tanto, hay que ir preparando nuestro siguiente tono. Entonces, si ustedes se acuerdan que cuando hicimos el cielo, pusimos agua, pusimos el azul y le agregamos un poquito del gris. Yo aquí me pasé de gris y se me mezcló con el verde de al lado. Por eso es mejor cuando usamos paletas que tienen separadas
las partes, yo estoy usando una que no tiene separada y se me mezcló mucho, así que voy a tener que buscar un platito. Así que mientras que, mientras que siguen pintando, yo voy un segundo y vuelvo. Ya, me traje un plato. Entonces, lo que voy a hacer es volver a tomar el mismo tono de azul que habíamos usado antes. Solamente lo estoy cargando en la paleta por ahora, no es que voy a usar aquí directamente. Lo cargo en la paleta y voy ahora a poner un poquito de agua al ladito. Y ahora voy a hacer algo parecido al tono anterior, pero con un poco más de pigmento, porque ahora yo ya quiero que se note más. Todavía no va a ser totalmente intenso, ¿ya? Porque a medida cuando nosotros miramos un paisaje o cuando le sacamos foto a un paisaje que tiene montañas, vemos que las montañas de lejos, lejos se ven más claritos. Y a medida que las montañas estén un poco más cerca, se van a ver con colores un poco más intensos. Entonces, eso mismo es lo que vamos a tratar de hacer nosotros ahora. Vamos a hacer un color un poquito más intenso que el cielo, pero todavía no tan intenso, o sea, igual con bastante agua, como para que nos dé espacio para oscurecer después otro poquito más. Entonces yo voy a probar. Si se dan cuenta, este era el primero que usé y este es el segundo. Se dan cuenta que es un poquito más oscuro. Y la idea es que el siguiente sea bastante más oscuro. Entonces, ese color para mí ya está bien y es el que yo voy a usar en la cordillera. Entonces, para pintar la cordillera, voy a ver si es que puedo bajar un poquito cuando salí, pateé mi celular y lo desenfoqué un poco. Ahí está. Voy a tratar de bajarlo un poquitito. Ahí está, para que se vea más la cordillera. Entonces, si ya está seco, vamos a comenzar a pintar la cordillera. La cordillera sí vamos a tener que pintar con cuidado porque tenemos que seguir un poco las líneas. Y aquí estamos haciendo húmedo sobre seco. Nuestro papel está totalmente seco, nuestra pintura está totalmente seca, pero la pintura que estamos usando en el pincel sí está húmeda. Entonces vamos a ir cuidando de seguir un poco esas líneas y ya después nos vamos a relajar un poquitito porque la parte donde tenemos el crayón blanco no va a tomar nada. ¿Ven? Si se dan cuenta, resbala. Si yo le paso por encima, de todas maneras resbala la pintura encima del crayón blanco. Entonces vamos a ir pintando con cuidadito toda esta cordillera, estos Alpes suizos. Si alguno ha leído la historia de Heidi, ahí se menciona muchas características de los Alpes suizos. Yo la estuve leyendo con unas señoritas en este verano y se menciona muchas características de los Alpes, ¿ya? Así que por ese motivo también me gusta mucho esta pintura. Bien, y aquí vamos a ir teniendo cuidado también de no pintar sobre las rocas que hicimos antes. Por eso a mí me gusta más pintar primero toda esta parte de arriba y después las rocas. Pero en honor al tiempo teníamos que avanzar un poquito antes, pero después de todas maneras le podemos dar un último toque al final a las rocas para que queden bien si es que le llegáramos a pasar un poquitito ahora del azul. Entonces, con cuidado, si sus rocas están todavía mojadas, por favor, no pinten tocándolas. Van a dejar nomás y después terminan de hacer esa parte, ¿ya? Pero no pinten porque si llegan a tocar ese marrón con el celeste, se va a esparcir así de una. Entonces, solamente pinten esto si es que sus roquitas ya están totalmente secas.
Entonces ahí vemos cómo el crayón blanco hizo una reserva para la nieve. ¿Por qué hicimos eso? Porque nosotros en acuarela no, el color blanco no nos sirve para pintar áreas blancas. Y si no, teníamos que pintar todo con mucho cuidado alrededor. Entonces, para relajarnos un poquito, nosotros usamos una reserva. Hay máscaras profesionales que se pueden comprar para hacer este tip, pero si no lo tenemos, una forma fácil de hacerlo en casa es con los crayones o con la vela. Entonces, ahora, a este mismo azul que tenemos que intensificarlo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar nuevamente a ponerle más pigmento, a ponerle bastante más pigmento, ahora ya no tanta agua, sino que bastante más pigmento, a la misma cantidad de agua que tenía, yo solamente le puse más pigmento y también le voy a poner un poquitito más del gris para que se haga como ese color un poco más opaco, más grisáceo, más natural, ¿ya? Una vez que tenemos, vamos a nuevamente a nuestra tarjetita y vamos a probar el tono. Si nos convence, si vemos que es más oscuro que el anterior, podemos pintar. Si vemos que todavía le falta, yo digo, creo que todavía le falta un poco de intensidad, entonces le agregamos un poco más de pigmento. Yo le voy a agregar un poquitito más de gris porque creo que me quedó muy parecido al anterior. Entonces quiero que quede bastante más intenso este. Voy a probar ahora. Me quedó, ahí, me quedó un poquito más oscuro. De todas maneras, cuando se seca siempre aclara un poquito los pigmentos, ¿ya? Pero a mí me gustó cómo quedó así, un poco más oscuro. Un segundo. Ah, ya. Entonces, si ya secó sus capas anteriores, ahora sí vamos a continuar con el cerro que está más adelante que la cordillera, pero más atrás que el cerro café, que pintamos café o marrón. Entonces, nuevamente, con mucho cuidado, vamos a ir siguiendo esa línea que habíamos hecho de referencia, sin importar que vamos a tapar un poquitito acá estos pinos que aparecían, no nos vamos a complicar demasiado por eso. ¿Ya? Y vamos a llegar hasta la línea de todo lo que ya habíamos pintado de color amarillo, ocre, café. Vamos a llegar hasta esa misma línea. Ya. Si se dan cuenta, a mí me quedó un poquito muy oscuro las cordilleras. La idea es que esto se notara más la diferencia. Aquí pueden ver que se nota bastante la diferencia entre una y otra. Y en esta que estoy pintando ahora no se me notó tanto la diferencia. Parece que me faltó, como que le puse mucha intensidad al final, ¿ya? Pero la idea es que se note, así que espero que a ustedes les haya salido la diferencia, pero de todas maneras, esto cuando se seca yo le puedo dar una segunda capa y ahí le voy a ir dando un poco más de intensidad. Entonces, tengo esta parte lista y también tengo que esperar que seque bien, porque el último detalle que vamos a hacer es en seco sobre seco. Entonces, para eso voy a tener que esperar que se seque bastante bien la capa anterior. Yo aquí lo que estoy haciendo es tratar de aclarar un poquito mi cordillera que me había quedado un poco más oscura. ¿Cómo lo hago? Simplemente con agua y limpiando el pincel. De esa manera logro aclarar un poquito esto que a mi gusto quedó muy oscuro.
Entonces, hasta ahí vamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Han podido avanzar hasta aquí? ¿Se han quedado muy atrás? ¿Ya han terminado? Manuela Sí. dice, bien. Miss, Sí, dígame. ¿me quedó bien? Ahí no veo. ¿Xavi me está hablando? ¿Sí? Sí, Sí. sí, súper bien. Súper bien. Me encanta que se note mucho esa diferencia entre la cordillera y el cerro. Quedó muy lindo. Súper, súper. Gracias. Bien. De nada. Ya, entonces, ahora sí vamos a esperar que se seque totalmente, porque esto tiene que estar bien, 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 bien seco para poder hacer los arbolitos. ¿Alguien más me quería mostrar o decir algo? Isa, que está levantando la mano. Fío y Meli, muy bien. Daniel, súper. Daniel ya avanzó, los árboles todavía no los hicimos. A ver, Isa. Ah, no, Anneli y Joanes, o Juanes, o algo así. Dígame, muéstrame. ¿Me quedó? Eso, muy bien. Muy bien. Súper, ahora nos falta hacer los arbolitos. Súper, muy bien, Anneli creo que es. Muy bien. Se nota muy lindo sus dibujos. Ah, allá está Fundación Factorizacar, no sé quién está detrás de, de esa imagen también. Súper bien. Súper, súper. Ahí se nota muy bien la diferencia entre los cerros. Me encanta eso. Y solamente con el mismo tono vamos logrando poniéndole más agua y menos agua. Súper, súper bien. ¿Y vieron lo lindo que queda la nieve que se forma con el crayón? Queda muy bonito. Muy bien. Entonces, vamos a hacer los arbolitos ahora. Les voy a mostrar cómo se hacen los arbolitos. Para los arbolitos vamos a usar un verde oscuro, el más oscuro que tengan. Si no tienen un verde demasiado oscuro, también le podemos poner un toquecito de gris, porque la idea es que también quede como un color así más apagado, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un verde bien oscuro y le puse un toque de gris, para que quede así, bien, bien apagadito. ¿Qué vamos a usar ahora? Si tienen un pincel un poco más fino, no necesita ser súper finito, pero miren, por ejemplo, un 2, un 3, un 4, ¿ya? Un pincel un poco más fino. Y les voy a mostrar yo primero aquí en mi papelito de muestra cómo vamos a lograr esos pinitos. A ver, ahí. Vamos a hacer un pequeño palito. Uy, le falta más intensidad a mi verde. Más color le falta. Más pigmento. Tiene mucho agua y poco pigmento. Eso es bueno para algunas situaciones, pero cuando nosotros queremos hacer seco sobre seco, la idea es que sea mucho pigmento sin tanto agua, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, vamos a hacer una rayita en vertical, o sea, como paradita, ¿cierto? Y después vamos a ir haciendo unas rayitas sin pensar demasiado, unas rayitas horizontal, primero pequeñitas, algunas finitas, otras un poco más gruesas, y vamos a ir armando ese pinito. Podemos ir y volver, ¿cierto? Pueden ser diferentes porque no todos los pinos son iguales, pero siempre comenzamos con una rayita para la parte de arriba y vamos ahí como haciendo esas idas y vueltas para formar el pinito. ¿Lo entendieron? ¿Lo pudieron ver bien? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a hacer directamente en la obra. Entonces, yo les había marcado dónde están los pinitos, pero si ya no se nota nada, pueden buscar su boceto para guiarse aproximadamente dónde van, pero tampoco pasa nada si lo hacemos en una zona un poquito diferente. Yo voy a comenzar con este alto. Hay uno que es un poco alto que pasa el cerro. No es que pase el cerro el árbol, sino que es la perspectiva, ¿cierto? Porque está más adelante y nosotros lo vemos como que fuera más alto que el cerro. Entonces, vamos a comenzar con ese y vamos a ir formando. La idea es que esté bien seco, sí, lo de abajo para que no se expanda, ¿ya?
Al lado de ese había otro un poquito más chiquitito. Y del otro lado también uno pequeñito. Después vamos un poquito más lejos, ya como bajando este cerro, también teníamos más arbolitos. Pregunta, ¿Sí? ¿puedo hacer más arbolitos? Yo creo que sí, porque nosotros lo que estamos haciendo es una interpretación de la obra de Lilias. Ustedes ya verán cuánta exactitud quieren tener, si ustedes quieren replicar bastante parecida a la obra de ella o si le quieren poner su propio toque. Ya, eso ya está en cada uno, porque nosotros lo que estamos haciendo simplemente es una réplica de la obra de Lilias. Entonces, yo la hice bastante ahí como está en la obra, que son los pinitos que tiene solamente en esa zona. Y con esto está prácticamente lista la obra. Una vez que esté bien seco, ustedes pueden ver si le quieren dar un toquecito más en alguna parte, si le quieren dar un poquito más de café a la parte de abajo, si ven que las rocas le quedaron muy aburridas y dicen, pucha, creo que le falta un poco más de color, entonces, bueno, le doy un poquito más de café, le pongo un poquito de ocre, ¿ya? Entonces ahí ustedes ya van viendo si es que les falta algún detalle a su obra que la pueden terminar de dar en seco. Pero ya con esto, a grandes rasgos, la obra está lista. Y ahora la invitación es a que puedan, y ya estamos en el tiempo, así que ya les va a quedar para hacerlo en la casa, pero la idea es que en esta zona del cielo, ya que es la parte como más grande, donde tenemos y también los tonos más claritos, la idea es que ustedes puedan escribir el versículo de Filipenses 4:8 y lo puedan tener ahí, enmarcar, pegar en sus habitaciones, en su casa y recordar siempre este versículo para poder evaluar también el arte que glorifica a Dios. Daniela, ¿estamos listos? Qué lindo. Gracias, Yanel. Aquí estoy, espérame. Sí, te había escrito un mensaje que no te preocuparas por la hora porque había avisado en el grupo que estábamos con un poquito de retraso. Así que, pero bien, gracias al Señor que llegaste justito. Bien, niños, ¿les gustó el taller de acuarela? Sí. ¿Alguien quiere decir algunas palabras para Yanel de agradecimiento? ¿Alguien que quiera decirle algo? Ahí hay una manita. A ver, Anelín, Anelie. Sí, Anel. ¿Quieres decir algo? Sí. Ya, dale, te escuchamos. Que me gustó mucho el taller de acuarela. Que te gustó mucho. Muy bien, muchas gracias. Ya, ahí tengo a Gaby también con su manito arriba. Yo también. Bueno, en mi opinión, estuvo muy bonita la clase y estuvo interesante. Qué bueno que les gustó. Leonor y Amelia. Esta clase fue muy entretenida y espero que a los otros también les haya gustado. Gracias, sí, sin duda, nos gustó mucho. Karen, me imagino que es la mamita. Sí, yo soy la Violeta. Bueno, decirle muchas gracias a la tía porque estuvo muy bonito el taller, aprendimos muchas técnicas y me salió bastante bien la acuarela. Creí que era peor. Eso, gracias tía. Gracias, Violeta. Bien, gracias a todos por sus palabras lindas, sin duda las guardamos también en el corazón. Vamos a terminar entonces. ¿Hay alguien que quisiera orar? Dame, no, hija. ¿Hay alguien que quisiera orar para... ¿Quién dijo yo? La Emi, ya. Dale, Emi, te escuchamos. Ya. Señor,
Gracias por una clase más. Gracias porque pudimos aprender hartas cosas, hartas técnicas, Señor. Te pedimos que nos ayudes en este resto del día y, y que nos acompañes y que nos ayudes también a hacer las tareas que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Emi. Bien, un abracito grande para todos. Son las 4 para los que van a ciencia, al taller de ciencia. Vamos a dar unos 10 minutos para que vayan al baño, tomen agüita y volvemos. ¿Ya? Un abracito grande. Muchas gracias, Yanel. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao.